voy a volver a mostrar el video. A ver. De todas formas, ¿no? Está en la plataforma, ustedes lo van a poder ver el rato que ustedes quieran para poder realizar la práctica que les voy a explicar también en qué va a consistir, ¿no? Bien, ahí está. Ay, perdón, he compartido mal, sin audio. Ya, ahora sí. Una planta GM o planta genéticamente modificada es aquella planta cuya información genética ha sido modificada por estrategias de ingeniería genética. Esto es a través de la introducción de uno o más genes nuevos o a través de la modificación de la expresión de un gen preexistente propio de la planta. Los genes introducidos pueden provenir de diversos organismos, de virus, bacterias, hongos, animales, de otras especies de plantas. Y esta introducción, esta modificación genética introducida le otorga a la planta nuevas características que pueden ser beneficiosas, ya sea como caracteres agronómicos, como resistencias a enfermedades, como resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas, tolerancia a estreses abióticos, como pueden ser sequías, heladas, temperaturas. Así también pueden contribuir a modificar las características nutricionales de frutos o de semillas, por ejemplo, aumentando el contenido en vitaminas o aumentando la proporción de ácidos grasos o aceites saludables. También una de las potencialidades de los cultivos o de las plantas GM es producir plantas que se adapten mejor a determinados procesos industriales, por ejemplo, para la obtención de biocombustibles. Las plantas GM han dado origen a cultivos GM de las especies más cultivadas a nivel mundial. Por ejemplo, en este momento, maíz, soja, algodón y colza son los cultivos que tienen más proporción de cultivares genéticamente modificados respecto a cultivares tradicionales. Y hoy en día la superficie cultivada a nivel mundial llega a 180 millones de hectáreas. Los eventos GM son principalmente los de tolerancia a herbicidas, resistencia a insecticidas. También en los últimos años se han desarrollado eventos que combinan ambas características, resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas. Las características de estos organismos es que los cambios genéticos que portan son cambios que no se dan en forma natural a través del cruzamiento de especies, o sea, cruzan las barreras de cruzamiento entre especies. Y la otra característica importante es que son cambios heredables, que son transmitidos a la descendencia y que no generan otros cambios en el genoma de la planta receptora. Bien, no sé ahora, mi lady, si ya se ha podido ver mejor el video. Pero no escucho, disculpe. Veo que mueve los labios, pero no escucho. Bueno, qué pena, ¿no? Realmente el internet no acompaña algunas veces. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, ¿quién me puede decir que es una planta GM? Yo, doctora, es una planta modificada genéticamente. ¿Ya? Esa modificación genética, ¿qué conlleva, Erika? Ah, no, Erika ya me ha respondido. Lía. Esa modificación genética, ¿qué conlleva, Lía? Que esas plantas son bien resistentes a insectos y a herbicidas. ¿Ya?
¿Qué más? ¿Qué más se puede decir, Jenny? Doctora, tal vez en lo nutricional, buenas semillas y frutos. En lo nutricional, exactamente, justamente a los frutos pueden llegar a aumentar las propiedades nutritivas que también genéticamente se logra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la extracción del ADN que hemos visto del tomate, ¿no? Si se quisiera, perdón, mejorar las características nutritivas, se podría hacer mediante esta replicación genética, ¿no? En el caso de un fruto estamos hablando. Ahora, las plantas como tal, también en esta modificación genética van a dar lugar a estos cambios que hemos hablado, ¿no? O que ha nombrado Lía, que tiene que ver con justamente la resistencia a ciertas enfermedades, ¿no? Plagas, insecticidas, herbicidas, etcétera. Algo también importante remarcar cuando se hace esta modificación genética es que estas plantas que son mejoradas desde ese punto de vista son utilizadas en los procesos industriales. ¿Por qué? Porque los procesos industriales son bastante agresivos, ¿no? Y llegan a modificar las propiedades nutricionales, llegan a modificar propiedades sensoriales, organolépticas del alimento o del cereal, digamos, en el caso que fuera así. Entonces, cuando se hace esta modificación, el producto, en este caso la materia prima, resiste al proceso, ¿no? Entonces, también tiene ese objetivo. Ahora, desde las enzimas también, ¿no? Pueden obtener en esta modificación genética enzimas que vayan a ir resistiendo ciertas condiciones en cuanto a pHs, temperaturas, ¿no? Dentro de estos procesos industriales que estamos hablando, ¿no? Entonces eso es en general lo que se puede lograr, mejor dicho, en cuanto a esta modificación genética. Algo también que marca es que se puede hacer plantas a los animales y a las bacterias, a los virus, a los hongos, ¿no? Se pueden modificar genéticamente también. Entonces, eso, ¿no? Bueno, aquí Jenny dice también provienen de diferentes virus y bacterias. No es que provienen, sino que se puede hacer la modificación genética a las bacterias, a los virus, a los hongos, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a ver el siguiente video que está relacionado con lo que estamos obviamente haciendo, ¿no? Entonces está la replicación del ADN. ¿En qué consiste la replicación del ADN? Vamos a ver cuando hacemos esta modificación genética, qué es lo que sucede, ¿no? Químicamente hablando, qué es lo que sucede, cómo se produce. Aquí vamos a hablar también de la participación de algunas enzimas que ayudan a esta replicación genética, ¿ya? Ay, perdón, no he compartido con audio. Ah, no, sí, ya está. Bueno, entonces, por favor, igual, la misma atención y vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Si es que no se ha comprendido, también me dicen para poderlas aclarar. Hoy hablaremos de la molécula ácido desoxirribonucleico. La vida no la podemos definir, sin embargo podemos estudiar los procesos que suceden en los seres vivos, establecer modelos y de esta manera poder entender lo que sucede al interior celular. ¿Qué es el ADN? Es una molécula helicoidal en forma de una escalera en caracol y por su importancia la llamamos la molécula de la vida. Es importante puesto que es el libro de instrucciones que utilizan los seres vivos para fabricar muchas de las moléculas que los conforman. La doble hélice está formada por dos cadenas de unidades básicas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. La molécula del ácido desoxirribonucleico se divide, se duplica, se replica, se copia durante la fase S del ciclo celular. De tal manera se obtienen dos copias idénticas de esta molécula.
Eventualmente, si la célula se divide, se tiene el ADN para las células hijas. La replicación del ácido desoxirribonucleico es importante para mantener la identidad hereditaria de los seres vivos. Detallemos este proceso. Hay un criterio de unión entre nucleótidos, llamado criterio de complementariedad, en el cual la adenina es complementada con la timina, así como la citosina con la guanina. Lo mismo sucede en forma inversa, o sea, timina con adenina y guanina con citosina. Al iniciarse la síntesis de ADN, una enzima llamada helicasa abre las cadenas de polinucleótidos en dos hebras, donde cada una se comporta como una hebra molde o patrón para las hebras complementarias. Una hebra nueva se forma en el mismo sentido de la horquilla de replicación, cuando se le unen nucleótidos a la cadena molde de manera complementaria. La otra hebra se forma en sentido contrario a la horquilla de replicación y formando segmentos de manera discontinua. Estos segmentos son llamados segmentos de Okazaki. Posteriormente se unen a través de enzimas ligasas. Las enzimas ADN polimerasa 1 y 2 se encargan de acoplar nucleótidos a cada cadena molde según el criterio de complementariedad. Al final del proceso, se forman dos moléculas de ADN idénticas y semiconservativas, ya que cada una lleva una hebra original o molde y una hebra nueva. Bien, lo voy a volver a poner una vez más, ¿ya? Son 3 minutitos, necesito que se comprenda bien la información y después ya lo vamos a ir desarrollando mejor. Hoy hablaremos de la molécula ácido desoxirribonucleico. La vida no la podemos definir, sin embargo podemos estudiar los procesos que suceden en los seres vivos, establecer modelos y de esta manera poder entender lo que sucede al interior celular. ¿Qué es el ADN? Es una molécula helicoidal en forma de una escalera en caracol y por su importancia la llamamos la molécula de la vida. Es importante, puesto que es el libro de instrucciones que utilizan los seres vivos para fabricar muchas de las moléculas que los conforman. La doble hélice está formada por dos cadenas de unidades básicas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. La molécula del ácido desoxirribonucleico se divide, se duplica, se replica, se copia durante la fase S del ciclo celular. De tal manera se obtienen dos copias idénticas de esta molécula. Eventualmente, si la célula se divide, se tiene el ADN para las células hijas. La replicación del ácido desoxirribonucleico es importante para mantener la identidad hereditaria de los seres vivos. Detallemos este proceso. Hay un criterio de unión entre nucleótidos, llamado criterio de complementariedad, en el cual la adenina es complementada con la timina, así como la citosina con la guanina. Lo mismo sucede en forma inversa, o sea, timina con adenina y guanina con citosina. Al iniciarse la síntesis de ADN, una enzima llamada helicasa abre las cadenas de polinucleótidos en dos hebras, donde cada una se comporta como una hebra molde o patrón para las hebras complementarias. Una hebra nueva se forma en el mismo sentido de la horquilla de replicación, cuando se le unen nucleótidos a la cadena molde de manera complementaria. La otra hebra se forma en sentido contrario a la horquilla de replicación y formando segmentos de manera discontinua. Estos segmentos son llamados segmentos de Okazaki. Posteriormente se unen a través de enzimas ligasas. Las enzimas ADN polimerasa 1 y 2 se encargan de acoplar nucleótidos a cada cadena molde según el criterio de complementariedad. Al final del proceso, se forman dos moléculas de ADN idénticas y semiconservativas, ya que cada una lleva una hebra original o molde y una hebra nueva.
Bien, entonces vamos a desarrollar un poquito lo que se ha hablado, ¿no? Aquí ya vamos a ir comprendiendo cómo se da esta modificación genética, ¿no? O esta replicación genética. A ver, bueno, en el caso del ADN o el ácido desoxirribonucleico, está comprendido por esos nucleótidos. ¿Cuál es la composición de los nucleótidos? A ver, ¿quién me puede decir esa composición de los nucleótidos? ¿Nadie? Ingeniera, sería que están formados por una cadena de fosfatos. Ya es un componente. ¿Qué más? ¿Cuáles más son? Parece que está unido a una base nitrogenada. Ya es otro. Hay uno más que falta. ¿Cuál sería? Que serían la adenina, la guanina, la citosina. Sí, también. Pero falta uno más. Uno es un grupo fosfato, el otro la base nitrogenada y el otro, Lía, que quería Las saber. ribosomas. Las, Ribosomas. no. El azúcar, en este caso la dexorribosa, ¿ya? Entonces los nucleótidos están conformados por el grupo fosfato, el azúcar dexorribosa y la base nitrogenada. Ahora, aquí viene la pregunta en cuanto a la base nitrogenada. ¿Cómo está compuesta la base nitrogenada? A ver, Karen, Doctora, ¿cómo está compuesta la base nitrogenada? no he escuchado muy bien, doctora. Es que mi internet está medio entrecortado y he tomado apuntes casi de lo final. Amy, ¿ya está bien? Sí, dime, Erika. Está la tinina, la guanina, la citosina y la adenina. Sí, exacto. Entonces, lo que decías, Lía, entonces lo estamos relacionando en que la base nitrogenada está compuesta por esos aminoácidos, adenina, ¿no? Timina, guanina y citosina. Entonces, el nucleótido está conformado por un grupo fosfato, una azúcar dexorribosa y la base nitrogenada. Y, a su vez, la base nitrogenada está conformada por la adenina, timina, guanina y citosina, ¿ya? Entonces, eso dentro de las características en cuanto a una estructura, ¿no? Una composición de lo que es la estructura. Ahora, se utiliza un término que es el criterio de complementariedad. ¿Quién me puede decir a qué se refiere ese criterio? A ver, Rieni. Rieni. Doctora, no entendió esa parte. Ya. A ver, Mayra. Mayra. Milady. Listo. Yo le voy a decir. Mi internet está mal, dice. Ya. Sí, ¿no? Ya. La complementariedad sería al igual que guanina y citonina. Es una parte, ¿Podría ser? sí. Sí, es una parte. ¿Qué más? ¿Qué más? También, a ver. La replicación y transición del ADN. Sí, pero especifica, ¿no? ¿Qué es lo que determina ese criterio de complementariedad? ¿Ya? Que es justamente lo que estaba diciendo Mayra. Este criterio va a tener que ver con la unión que se va a producir aparte de la base nitrogenada. Es decir, tenemos a la tiamina, exacto. Bueno, en el caso de la citosina con la guanina, ¿no?
Se van a unir, pero también se puede unir la guanina con la citosina, ¿no? Haciendo un cambio. Y en el caso de lo mismo de la adenina y de la tiamina, que pueden unirse adenina-tiamina o tiamina-adenina. Entonces, de esa forma es que se va a determinar este criterio de complementariedad. Ahora, después se habla con respecto a lo que es la síntesis, ¿no? Que es justamente este criterio de complementariedad, y se utilizan dos enzimas. A ver, ¿cuáles son esas enzimas y qué función cumple cada una de ellas? A ver, ¿quién me puede responder eso? No sé si Jenny ya nos escuchas mejor. Jenny, ¿se escucha? Elise, ¿me está hablando a mí? Sí, sí, te preguntaba si puedes escuchar, se escucha mejor, ya no se escucha. Un poco mejor, Lice, pero igual no pude ver bien el video. Ya, bien, a ver, ¿alguien, Erika? Yo he escuchado sobre la enzima helicasa, donde va cortando con un tipo de tijeritas. Exacto. Y también el segmento de Okazaki, si no me equivoco. Sí. Eso les Bueno, me acuerdo. ya, bueno, sí, ¿no? Hay una enzima que es la enzima, exactamente lo que ha nombrado Erika, la helicasa, que es la que va a dividir las dos hebras, ¿no? Esa división que se va a producir una hebra nueva para poder dar lugar a la replicación. Dos hebras nuevas con la información genética molde, que se la denomina así, al dividirla, ¿no? Luego viene lo que es la otra enzima, que es la enzima, que es una enzima ligasa, que es la enzima polimerasa. La ligasa, la enzima ligasa significa que está dentro de esa clasificación, ya que es la enzima polimerasa. ¿Qué es lo que hace esa enzima? Unir nuevamente otro segmento, ¿no? Otra parte de la estructura del ADN para generar el cambio genético, y ese cambio se da de acuerdo a la forma en cómo se han dividido las dos hebras, ¿no? En el caso de la hebra número 1, por ejemplo, dice que es la que efectivamente tiene se la denomina como molde porque tiene la genética base. Entonces, esta va a ir a un mismo sentido que la horquilla del molde, así como estaba inicialmente. Y la hebra 2 va a ir al sentido opuesto, ¿ya? Y de manera discontinua. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la enzima polimerasa? Va a ir uniendo otra hebra en relación a estas características, ¿no? Que se va a dar en el sentido de la horquilla del molde, y en el otro se va a dar con respecto a un sentido opuesto y de manera discontinua, ¿ya? Entonces, a esta formación de segmentos, ¿ya? De forma discontinua, se la denomina el segmento de Okazaki, ¿ya? Justamente lo que la enzima está haciendo, esta enzima polimerasa está haciendo, se la denomina segmento de Okazaki, ¿ya? Básicamente eso, ¿ya? Lo más importante en cuanto a la información que nos va a permitir complementar, ¿no? Si nosotros extraemos el ADN, ¿para qué lo estamos extrayendo? ¿Cuál es el objetivo? Uno, eso, y otro, el saber cómo ese ADN puede ser utilizado para modificar, en este caso, ya sea una planta, ya sea un animal, y como hemos dicho, un tipo de microorganismo, con el objetivo de mejorar sus características genéticas. Ahora les voy a mostrar lo que vamos a trabajar. En este caso, espero de no tener problemas. Yo sé que el internet seguramente en este momento está teniendo varios problemas en algunas. Es por el tema de lo que está el clima demasiado lluvioso, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, obviamente empieza a interferir un poquito en el internet. Pero bueno, de todas formas, ustedes van a tener el video para poderlo ver más adelante, ¿no? En el tiempo que tengan un internet más estable.
Bien, esta es la plataforma. Aquí está el crucigrama que vamos a hacer. Ya esa es la actividad que vamos a hacer. Este crucigrama lo vamos a hacer, está relacionada con la información que hemos visto de las plantas GM y de la replicación del ADN. ¿Ya? Entonces ustedes van a ingresar al crucigrama. ¿Han hecho ya crucigramas? ¿Sí? Entonces ya saben cómo van a encontrar el crucigrama. Entonces ahí ya no vamos a perder tiempo. Aquí está el informe que tienen, donde tienen que ingresar. Voy a mostrarles el formato una vez que terminemos el crucigrama. ¿Cómo vamos a hacer lo del crucigrama? Voy a colocarlos en grupos de 2. ¿Ya? Ahí se va a disculpar, pero no se escucha nada. Bueno, dentro de lo que se pueda, espero que no se les complique, pero intentaremos de ir avanzando dentro de lo que se pueda, ¿ya? Entonces vamos a hacer estos grupos y van a entrar a resolver el crucigrama compartiendo pantalla, ¿ya? Yo los estoy formando los grupos. Van a tener 10 minutos para resolver el crucigrama. De ahí vamos a volver nuevamente a la clase y les explico el formato del informe y ahí estaríamos dando nuestro examen para el día lunes. Entonces ya les he mandado las invitaciones, como ustedes ya saben, van ingresando por favor al grupo. Amy está con Lía, Jenny con Rieni, Erika con Milady, Karen con Mayra. ¿Ya? A ver, veremos cómo... bueno, veremos que no nos perjudique el internet y si no, vemos qué hacer. Vayan ingresando, por favor. Le hice una consulta. ¿Cómo lo tenemos que llenar el crucigrama ahí en nuestro cuaderno o En la plataforma. plataforma? Sí, en la misma plataforma. Bien. Aquí creo que no tienen el problema del internet, ¿no? No, doctora. Ya. Conmigo tampoco. Qué bien. Bueno, entonces aquí van a poder trabajar con calma. Han hecho el crucigrama ya antes, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces las dejo trabajar. Vayan llenándolo, por favor. ¿Ya? Ya. ¿Ves la pantalla? Se ve la pantalla, ¿no ve? Sí, se ve. Voy a limpiar mi pantalla. Ves que está lento, no carga. Oh, qué macana. Bien, Bueno, bueno, en este caso, Jenny, sé que tienes el problema con el internet. Rieni, ¿tú tienes también problema? Creo que no. Es no, que pero ella... dicen yo estoy en el celular nomás y está lento. Ya. A ver, ya han realizado esta actividad, ¿no? ¿O tienen alguna dificultad con eso? No, no sé, Licia, estoy intentando entrar desde mi computadora. ¿Pero ya lo han hecho antes, Jenny? ¿O es primera vez que van a hacer? Ya lo hice antes. Ah, ya. Esa era mi duda, ¿no? Entonces no van a tener problema. 10 minutitos, consideren, por favor. Está bien. Ya. Liz. Bien, bueno, aquí yo sé que Milady tiene problemas con el internet, pero no sé si puedes participar, Milady, o no.
Ingeniero, no dice, puedo ingresar a la plataforma porque aparece ese comunicado que ya le habían dicho. Sí, seguramente eso es lo que tienen que resolver por separado, ¿no? Responder a las preguntas, pues, supongo, no sé, para me poder... daba la opción de desviarlo, pero ahora ya no me da. Dice. Bueno, eso tienen que tratar de responder, no sé, ¿no? Porque ya hay algunos que están ingresando sin problema porque seguramente han solucionado eso. Entonces, veamos de hacerlo lo más pronto posible, ¿ya? Han hecho ya, pero crucigramas, ¿no? Ah, sí, Erika me ha dicho que si tú, Milady, has hecho crucigramas ya. Sí, sí, ingeniero, ya he hecho. Ya, está bien. No entra la Inge. Hay que pedir. Sí, ya Bien. está. Ah, Inge, buena. Sí, ¿cómo les está yendo? Doctora, no nos aparece el enlace. No ese enlace, tienen que entrar a la plataforma donde les mostré el crucigrama y directamente Sí. ingresan ahí. En actividades, ¿no ve, doctora? Sí, en actividades, exactamente. Ay, pero... Lisa, cada uno tiene que hacer o solamente una persona para ayudarle. ¿Cómo es eso? No lo entendí porque no lo escuché, no, estaba entrecortante. Pueden presentar las dos o una, ¿no? Pero tienen que colocar el nombre de las dos o avisarme, ¿no? Es cómo han hecho su entrega para considerar a las dos si solamente ha presentado uno. Ya. Doctorita, esto en actividades del ADN, ¿no ve? En esa carpetita no me aparece el crucigrama. Actualiza tu página, por favor. Ya está. Lo vas a actualizar y no va a haber problema. ¿Se ve ahora? Un ratito. Ya. No, doctora, no me aparece. Está Karen, no sé, tal vez. Ya acabo de actualizar y no nada que me aparece. Porque les he mostrado, ¿no es cierto? Y ahí estaba. ¿Estás entrando al P2 o al P1? Al P2, doctora. No tiene que estar, ahí está. Sí, ya las demás han entrado también. Ay, recién me ha aparecido, doctora. Tal vez en lo que estabas actualizando ha tardado un poquito. Ya, entonces trabajen por favor, ¿ya? Ya tenemos pocos minutitos. Sí. Elicasa, eso es. ¿Qué duda tienen? ¿Qué pregunta tienen? Doctora, no puede aceptar. Hemos puesto OK, pero no, Digamos, en el no caso pasa. del ácido desoxirribonucleico, tienen que colocar un guión junto todo. Ácido, guión y desoxirribonucleico. Ah, Porque les ya. falta una letra. Sí, Ahí. eso está en el estaba diciendo que son 24 y son 20. Exacto. Entonces ahí la rayita te faltaría, un guioncito ahí. A ver, ponlo, por favor. Ya. Ay, no quiere, doctora, me parece. Ya. A ver ahora. Ya. Ya, Gracias. gracias. Gracias, doctora. No, de nada. Sigan, chicas, por favor. Ya. El número 1, Lía, es Elicasa. Ya.